Voy a iniciar la grabación y ustedes me dicen si se ve la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Muy Juli, bien. se ve. Me encantaría verle las caritas, pero ya voy a aprender a manejar este aparatito. Bueno, muy buenas noches a ustedes. Vamos a compartir, como les decía en un inicio, a lo que estuvimos más tempranito, un contenido conocido por todos nosotros, ¿ya? Así que más que todo me gustaría también ir escuchando las voces de ustedes para que podamos interactuar. Había pedido que si tenían la posibilidad de abrir la camarita, pero como voy a estar con la diapositiva por delante no voy a poder verlos. Pero me gustaría que en el momento que yo haga alguna pregunta o ustedes quieran compartir algo de su experiencia, se sientan en la libertad. ¿Listo? Para que no sea un monólogo solamente. Así que vamos yendo. Muy bien, este módulo 9, no sé si ustedes ya bajaron el material de la plataforma, pero se llama Pedagogía y Didáctica aplicada al área de educación inicial en familia comunitaria. ¿Ya? Para los que van a disculpar, no me he presentado formalmente, mi nombre es Marta Durán. Yo estoy también aquí acompañándolos desde la ciudad de Santa Cruz, capital. Y bueno, como les decía, con un clima bastante húmedo y cálido, mucha calor. Ahora vamos a ir viendo un poquito de lo que es el objetivo del módulo. Sería bueno que ustedes lo vayan bajando, ya sea en su dispositivo o en su computadora si están en casa, y vamos más o menos hojeando el material. ¿Lo tienen a mano? ¿Lo tienen en electrónico? ¿Cómo lo tienen el material? A ver, díganme. ¿Lo han bajado? ¿Han tenido la curiosidad de verlo o todavía no lo han bajado? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Me están escuchando? Soy bastante preguntona. Otra vez voy a volver a salir un ratito, una persona está ingresando. Y ahorita inicio, ¿ya? Muy bien. Voy a hacer una pequeña trampita. Estoy entrando por mi celular, así puedo ver por lo menos a los que estén. Voy a quitar todos los sonidos. ¿Quiénes más están ingresando? A ver, nadie más, ¿no? Dice y habla la profesora Gabriela Tejada. Dígame. Estoy intentando quitar el sonido acá. Listo, ahora sí. Ya lo puedo ver por mi celular y ahorita voy a hacer la presentación. Pero me decía, profesora, no la escuché bien. ¿Tenía alguna consulta antes de iniciar? No, bueno. Comencemos entonces. ¿Listo? Bien. El objetivo de este módulo es básicamente que nosotros como docentes fortalezcamos, digamos, todas las habilidades que tenemos en relación al uso de metodologías y que estas metodologías obviamente estén contextualizadas y la podamos ir a partir de la práctica en el aula integrándola, ¿no? Integrándola a todo lo que sería el trabajo con nuestros niños. ¿Y cuál es el propósito? Promover, como dice aquí, un aprendizaje significativo en los niños y niñas. Como he escuchado de las personas que han compartido el lugar de donde nos están acompañando, tenemos más que todo maestros que trabajan en provincias, ¿no es cierto? Me decían O'Connor, me decían Guayaramerín. ¿Están ustedes en áreas urbanas, rurales? Si son rurales, son lejanos, tienen señal. Me gustaría saber un poquito antes de iniciar la característica de sus unidades educativas. Uno, por ejemplo, de Guayamerín, ¿quién me dice?
Urbano, rural. Dicen, por ejemplo, yo estoy en el área urbana, Urbana, ¿ya? pero siempre tenemos dificultades con el tema de la señal. Ah, ya, pero eso es salvable, ¿no? Me gustaría, o sea, lo que le preguntaba era para ver y ubicarme un poquito en el contexto de esos niños. Área urbana, pero también, digamos, con muy, muy buena señal. ¿Qué me dicen de O'Connor? Una profesora me habló de O'Connor. Más o menos cómo es la característica de la comunidad en O'Connor. ¿Es rural, urbano? ¿Mm? Lisa, yo trabajo por ahí de O'Connor, pero más Ya, adentro, más se llama adentro. Ñaurina. Ah, ya. Y no es buena la calidad del internet, es re bajita. Ujú, ya. Y de Montero, que me hablaba la señora que trabaja en un colegio de señoritas, ¿está en Montero, Montero o está en zonas alejadas de Montero? Le dicen, sí, estoy en Montero, Distrito Ah, Montero, en la cual le dije, ¿no? El colegio más bien cuenta con buena infraestructura y también es un colegio completo, para qué decir, tiene wifi, señal bien. En sí, ah, toda la conexión de señal para poder trabajar y para poder incluir la enseñanza a los medios tecnológicos es súper magnífico porque cuenta ya. con telecable también. Eso. Y me quedé con la curiosidad, como usted decía, solamente liceo, es decir, desde inicial hasta secundaria. Sí, en Ujú, los 3 niveles, en los tres niveles. con puras niñas. Ah, ya, perfecto, muy bien. Ujú. Listo. Y de Yacuiba había una colega que me decía que trabaja en Yacuiba. Sí, dicen, yo soy de Yacuiba, área urbana igual. Área urbana. Y Perfecto. sí, la señal es perfecta, Ujú, colegio igual en el centro, claro. urbano. Muchas comodidades, digamos, ¿no? Muy bien. Sí, así es. Ya. Más o menos estamos, digamos, de manera intermedia, ¿no? Ya vamos a ir conociendo al resto de los participantes. Seguimos entonces. Específicamente en esta unidad nosotros vamos a ir recordando un poco de manera teórica todos los fundamentos de nuestro currículum base. Así que lo que vamos a analizar brevemente son los modelos educativos, sus tendencias pedagógicas y reflexionar sobre todo lo que me interesa, la aplicación en aula, ¿ya? Y ver cómo nosotros como docentes estamos manejando estas metodologías, cómo a lo largo de estos más de 10 años de reforma hemos ido asimilando lo que es el enfoque sociocomunitario productivo, cómo ha sido la efectividad del trabajo en aula, qué cosas hemos innovado, qué cosas nos falta quizás por comprender, por conocer. He visto que me decía una colega, creo que soy la más joven del grupo, habemos, por lo que estoy viendo sus perfiles, docentes en su mayoría jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el rango de edad ya que se conocen durante casi 8 módulos ustedes? ¿Más o menos se han dado cuenta el rango de edad del grupo o no? ¿Qué me dicen? ¿O no se han dado cuenta? Ay, no me digas que me dejaron solita, veo varias que se están uniendo. No, Lisa, yo sinceramente no me he dado. No tengo idea cuál es el rango Ok. más alto. Pero más o menos por lo que estoy viendo y por, digamos, las voces que estoy escuchando, son maestras y maestros bastante jóvenes. Voy a permitir el ingreso de una compañera un ratito, voy a salirme de la pantallita y continuamos. Ya para el lunes mi manejo va a ser excelente de esto. Estoy un poquito, ¿cómo se dice? Desactualizada con el Meet. Generalmente ocupo el Zoom. Bueno, continuemos entonces. Ah, a propósito, yo soy bastante mayorcita. Yo soy arriba de los 50, tengo 53 años y más o menos voy llegando a los 29 años de ejercicio en lo que es la carrera docente, ¿no? He trabajado con el nivel inicial, obviamente, muchos años, ahorita estoy como directora, pero siempre en nuestro nivel, ¿no? El inicial.
Y también con algunas experiencias bonitas hay un término bonito que le dicen a los que trabajamos con docentes jóvenes, ¿no? Somos maestros de maestros. Es un término muy bonito, así que me considero afortunada también de haber compartido experiencia con bastantes docentes. Lo importante entonces ahora que quiero que ustedes se sientan en la libertad de poder expresar sobre todo sus experiencias, tanto buenas, obviamente, como las no tan buenas. ¿Está bien? Así que vamos viendo. A ver aquí un poquito de concepto, ¿no? ¿Qué es el currículo base? Todos los manejamos, hace años que conocemos el documento, lo tenemos en original, en fotocopia, lo tenemos de diferentes maneras, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar, digamos, conceptualmente, ¿qué es? Y miren, de sencillo, ¿no? Es el marco normativo y pedagógico que nos orienta a nuestro trabajo como docentes. Es decir, que nosotros deberíamos tener este documento leído, releído, conocer las versiones anteriores, la nueva versión, por ejemplo, nuestro currículum de inicial, ¿cuántas modificaciones ya tiene? Desde aplicada la 070. A ver, ¿quién me dice cuántas hemos tenido? El original ha sido el 2011, ¿no? De ahí, ¿cuántas versiones han salido? ¿Mm? Hemos tenido el 2014 una modificación, después llegando a la década de los 20 también, la última ha sido entre el 21 y el 23, y va a seguir, ¿no? Siempre modificándose. Por eso para nosotros este es un marco normativo y pedagógico. ¿Qué es lo que busca este documento en sí? Es orientar y organizar la educación en todos los niveles, ¿no? Nosotros manejamos 3 niveles. ¿Cuál es su objetivo? Es formar a quienes específicamente a nuestros estudiantes, ¿no? Y prepararlos para qué? Para enfrentar, como dice, los retos de un mundo globalizado y multilingüe, ¿no? Sabemos que nuestro sistema educativo y el producto que serían nuestros estudiantes no es el ideal. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras y muchas dificultades a las cuales el magisterio boliviano se enfrenta. Pero pese a todo, nosotras y nosotros vamos trabajando y vamos formando ya bastantes generaciones. Miren, a mi edad yo ya, los primeros niños que formé ya casi hay profesionales. Estoy hablando de casi 30 años, ¿no? Y uno a lo largo de la vida profesional va a ir formando generaciones y va a ir marcando también generaciones. Así que esta es nuestra pequeña Biblia, el currículo base. Ahora vamos a ir viendo un poquito de las bases y voy a ser un tanto atrevida. Deli está levantando la manito. ¿Me quería hablar, Deli? ¿O solamente es la manito que levantó? ¿Mm? Bueno, No, dice no. está Levanté bien. la mano para la votación. Sigue, sigue, Solamente. sigue. Entonces vamos a ir recordando un poquito las bases del currículo del sistema educativo plurinacional. La primera es saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Ahí me gustaría que conversáramos un poquito. Por ejemplo, esta base, ¿a qué se refiere? A que nuestro currículo debe reconocer la pluralidad de Bolivia. Han visto ustedes, estamos de Santa Cruz y de Santa Cruz estamos de 2 o 3 regiones de Santa Cruz, de Tarija estamos de 2 regiones, estamos del Beni incluso. Nuestra Bolivia es diversa, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pide esta base? Que nosotros reconozcamos la pluralidad de nuestra nación, ¿no? ¿A partir de qué? De una educación basada en lo que sería la comunidad, es decir, tomando en cuenta la comunidad donde nosotros estamos trabajando, ya sea el contexto urbano, rural, etcétera, ¿no? Otra de las bases sería en la cual se basa este documento son las experiencias pedagógicas de la Escuela Ailo de Guarizaga. A ver, ¿quién recuerda un poquito cuál era el objetivo de esta escuela? ¿Quién me puede comentar algo? Una frasecita. ¿En qué se basaba esta escuela? Aunque estén leyendo acá, aunque lo lean. ¿Quién me quiere aportar una idea? ¿Mm? O pregunto. A ver, Ana Gloria, que me acordé el nombre, hay una Ana Gloria. ¿Qué me puede decir?
Soy yo, Lice. A lo que recuerdo en la formación en la escuela Claro. superior que tuve, se basa mayormente en el trabajo comunitario. Ujú. Obviamente que basado en sus propios principios. Creo que había 5 principios que ellos, en esos de ahí se basaba, Ujú. pero más incluían el trabajo comunitario. Claro, ¿no? Como dice aquí, no es una pedagogía productiva y liberadora. Y la base era que todo el quehacer del aula estaba vinculada a la práctica comunitaria, ¿no? Perfecto. Ahora también otra propuesta en la que se basa es el enfoque de trabajo de Vygotsky. ¿Qué es lo que nos proponía o lo que nos propone este enfoque? Que el aprendizaje, como dice, ¿no?, la teoría, del estudiante se logra siempre con la guía o el apoyo de un experto. En este caso, en el aula, nosotros seríamos esa persona experta, ¿no es cierto? ¿Qué nosotros hacemos? Guiamos el aprendizaje de los niños, ese aprendizaje, porque sabemos que el niño viene con muchos aprendizajes de su comunidad, de su contexto, de su propia vivencia, sea un niño que vive en Santa Cruz Capital o que vive en Montero o que vive en La Guardia, Jorochito. Cada uno de ellos tiene aprendizaje, no es una tabla rasa, viene con muchos conocimientos y mucho más en esta época, ¿no?, que manejamos que los niños son, ¿cómo se puede decir?, alfabetas digitales. Ellos nacen ya utilizando muy bien la tecnología, ¿no? Los que tienen la suerte y el acceso, obviamente, ¿no? Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros como docentes? Simplemente ser esa guía, ser ese apoyo para que el niño pueda hacer ese tránsito, ese aprendizaje, desarrollando todo su potencial, ¿no? Pero obviamente, ¿qué es lo que nos propone este enfoque? Que no sea un aprendizaje donde yo como docente simplemente doy, sino que sea un proceso participativo, donde el niño piense, donde el niño reflexione, donde el niño investigue, ¿no? Y básicamente ¿qué se puede decir? Una ventaja de nuestro nivel es que nosotras trabajamos básicamente a partir del diálogo. ¿O qué me dicen ustedes? Desde el primer día de clases, ¿qué es lo que hacemos nosotras con nuestros niños? Ganarnos la confianza, acercarnos a ellos. Y es un diálogo constante, ¿o no? A ver, ¿qué me dice María de su experiencia en este primer mes de trabajo con sus niños? Tengo una María, no veo el apellido, pero dice María. ¿Cómo ha sido este mes de febrero con sus niños? Debo ser yo, Listen María Panapay. Sí, sí, sí. Dígame, ¿cómo ha sido este mes? ¿Con qué sección están? Mm. Listen, yo por esta gestión y la anterior gestión no estoy trabajando en aula, ¿Ya? estoy trabajando ahora en el Instituto de Lengua y Cultura Chiquitano. Ah, Me han invitado excelente. a Ya. y así que no estoy con los niños en Ah, aula. no está Sí, trabajando con niños ahora, pero bien. sí, Bueno, pero sí sé la ajá. especialidad de educación inicial. Inicial. Perfecto. Pero ha estado Sí. trabajando este mes, por ejemplo. No, del 2023 ingresé al instituto a trabajar. Ya. Ujú. No, pero le Inglés. decía con su grupo de jóvenes o con adultos, ¿con qué? Eh, Ujú, Solamente en el instituto, en la unidad que trabajo es ujú. para elaborar cartillas, para enseñar a hablar a las personas interesadas, ¿no?, en el idioma. Ah, ya, perfecto. Interesante Tenemos trabajo. diferentes actividades que nos envían desde el Ministerio de Educación a través Ya. del IPLC, Ujú. entonces nosotros realizamos las actividades. Bien. Ya nos va a ir compartiendo su experiencia sobre la elaboración de cartillas, entonces. ¿Qué me dice Deli? Deli, a ver, la tengo también ahí. A Deli, ¿a quién más tengo? A Lenny, a Rosa, Sandra, Rudy. ¿Qué me pueden comentar un poquito de este mes de trabajo con sus niños? ¿Cómo ha sido? ¿No se atreven? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ya se van a acostumbrar, son muy preguntones. Otra de las bases de este documento que nosotros tenemos que manejar
es la educación popular latinoamericana liberadora de Freire. ¿Qué es lo que nos propone el documento? Que también la educación que nosotros estamos llevando adelante se dé a partir de un ejercicio constante de problematizar, de que el contacto con nuestros niños no sea simplemente dar contenidos, sino hacer que el niño sea partícipe de su aprendizaje. Como les decía, ¿no? Una riqueza grande de nosotros como docentes de inicial es que dialogamos bastante con nuestros niños. Y eso no debe perderse, ¿no? Vamos a continuar entonces. Es solamente recordar lo que ustedes ya manejan. Vamos a ver los fundamentos del currículo. Lo vamos a ver rapidito para poder centrarnos en lo que nos interesa, ¿no? Lo que es el nivel inicial. Vamos a hablar un poquito de los fundamentos ideológicos. Por ejemplo, acá nos dice que en educación la descolonización, ¿qué implica? O qué ha implicado durante casi esta década de llevar adelante la reforma. Ha implicado incorporar en nuestro currículo de manera válida todos los saberes y conocimientos, principios y valores y cosmovisiones, y obviamente también la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios y afrobolivianos, ¿no? ¿Por qué dice de manera válida? Que no sea simplemente un discurso o no sean simplemente actividades plasmadas en nuestra planificación, sino que sea una tarea constante de nosotros el poder conocer, el poder valorar las culturas en las cuales está inmersa nuestra unidad educativa, ¿no? Sea donde sea el contexto donde estemos trabajando. Y el fundamento filosófico, ¿qué es lo que nos dice? A ver, dice, el currículo se funda en el vivir bien, como la experiencia que nos orienta el camino a recorrer en la búsqueda de qué cosa. En la búsqueda de la resolución de las necesidades o problemas que como comunidad o sociedad nosotros vayamos evidenciando, ¿no? En el contexto donde trabajamos. Y encontrar obviamente de manera reflexiva las soluciones, ya sea para ese contexto, ya sea a nivel departamento, a nivel Bolivia, a nivel global. Y el fundamento sociológico, ¿qué es lo que nos dice? Que la educación debe gestionarse de manera descentralizada. ¿Alguna vez lo han pensado ustedes? Más o menos en sus comunidades vayan observando, ¿no? Descentralizada y contextualizada, adaptándose, dice, ¿a qué cosa? Como lo que siempre manejamos, ¿no? Las características culturales, porque no es lo mismo trabajar en el oriente que en el Chaco, las geográficas, como les digo, ¿no? Tampoco es igual la experiencia de Guayamerín a lo que se pueda vivir en Montero o en Yacuiba. Y también a las características productivas de cada comunidad. Yo tengo que aprovechar todo ese potencial que hay en mi contexto y en la experiencia propia del niño para trabajar, ¿no? Y esta pluralidad, como nos dice aquí, se manifiesta en la coexistencia de las diferentes culturas dentro de nuestro contexto, ¿no? Hablando de la diversidad regional, la diversidad socioeconómica, las diferencias que hay entre lo urbano y lo rural, incluso de las organizaciones territoriales e identidades locales, ¿no? Los que vivimos en comunidades más adentro. Y el fundamento epistemológico, ¿qué es lo que nos dice? Se busca un diálogo intra e intercultural. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Integrar tanto la ciencia moderna como con nuestros saberes y conocimientos, ¿no? Y eso se ha malentendido durante mucho tiempo, ¿no? No es que nosotros estemos negando lo foráneo, sino que podemos integrar toda la riqueza de nuestra cultura, como también con la tecnología, la utilización de redes, ahora que está muy de boga lo que es la inteligencia artificial también, ¿no? Que todo va a servir para enriquecer la experiencia educativa y pedagógica dentro del aula. Y el fundamento pedagógico se basa obviamente en el aprendizaje comunitario. Y es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Se aprende desde, en y para la comunidad. ¿Por qué? Porque nuestro niño tiene que formarse para poder desenvolverse de manera autónoma en su comunidad, en su contexto. Y eso que estamos hablando de niños de 4 y 5 años, ¿no?
¿Cómo yo puedo darme cuenta? Y ahí les pregunto a ustedes, a ver a los varones del grupo, estoy viendo aquí a Carlos, a Rubén, ¿cómo nosotros como docentes podemos observar en un niño de 4 y 5 años que es una persona que va a poder desenvolverse de manera efectiva en su comunidad? A ver, díganme, ¿cómo yo puedo darme cuenta con mi niño? A ver, Carlos, Rubén, ¿qué me dicen? ¿Mm? O alguna de las damas también. ¿Cómo se dan cuenta ustedes en el mes de noviembre de una gestión que usted dice, bueno, he realizado un buen trabajo con mis niños porque veo que Juanito hace tal cosa? Veo que Lucía ha mejorado en... A ver, coméntenme. ¿Qué le dice a usted como docente que un niño ha desarrollado habilidades como para que pueda desenvolverse bien, como para que pueda enfrentar de manera exitosa un primero de primaria? A ver, ¿quién me contesta? Vamos, díganme. Si cumple con los perfiles de salida para el año de escolaridad en el que se encuentra. Perfecto, esa palabrita me gusta, ¿no? Que cumpla con los perfiles de salida. Y ahora, ¿cuál? Dígame solamente uno. A ver, un perfil. Que usted diga, bueno, uy, sí, él me cumple con esto. ¿Qué podría ser? Bonito, cualquiera. Con sus propias palabras. No me acuerdo bien, pero hay uno que dice que utiliza el lenguaje oral o gestual, o sea, utiliza el lenguaje en sus diversas formas para expresarse de forma clara, sencilla y hacerse entender. Perfecto, y ese quizás sea uno de los principales para nosotras, ¿no? Como para nosotros, perdón, como maestros y maestras de inicial, que esta expresión oral en el niño, expresión oral en el sentido, no nos centremos tanto en la articulación, sino que sea capaz de expresarse con coherencia, con sentido, es un buen indicador que a mí me dice, he realizado un buen trabajo a través del diálogo, a través de lecturas, a través de diferentes actividades, he logrado que mi niño sea capaz de, ¿no? Eso, excelente, muy bien, eso vamos a ir conversando más adelante, ¿no? Y metodológicamente, obviamente, este aprendizaje comunitario se concreta en lo que sería la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Esto nosotros lo venimos trabajando hace más de una década, ¿no? Cómo trabajar esta metodología. Ahora, ya vamos a ir conversando más adelante sobre de qué manera ustedes hacen efectiva esta metodología. Si la comprenden bien, si la aplican bien, si han tenido buenos resultados, cuál de los momentos para ustedes en inicial es más valioso o cuál debería, o no ha sido en estos años tan efectivo para ustedes. ¿Ya? Ténganlo en mente eso. Ahora vamos a hablar un poquito de los principios, son varios principios, ¿no? Tenemos la educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y antiimperialista y transformadora. Parece muy discursiva la frase, ¿no? Pero básicamente habla de lo mismo, ¿no? Erradicar la imposición cultural foránea y revalorizar lo nuestro, ¿no? En todos los aspectos. Cultura, a nivel social, a nivel económico, etcétera, ¿no? Y la educación despatriarcalizadora, esa palabrita larga. ¿A qué se referirá básicamente? Lo hemos venido trabajando, si no me equivoco, desde el 2022 con mucha fuerza en las unidades educativas. ¿Y a raíz de qué estamos dando fuerza a este principio? A ver, ¿quién me puede decir? Pensando un poquito, a ver, otra pregunta, ¿cómo es la cultura en Latinoamérica en general en relación a este tema? Ya se ha salido un compañero del grupo. Carlos ha abandonado la sala. Vamos a ir agilizando un poco para que no vayan abandonando más. Vamos a leer un poquito qué dice de la educación despatriarcalizadora.
Se orienta básicamente a transformar qué cosa las instituciones educativas, nuestro lugar de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar los roles de géneros tradicionales, la violencia y la discriminación, fomentando qué cosa, la igualdad y la complementariedad en todas las esferas de la vida. Esto es algo que nosotras desde el nivel inicial podemos trabajar a través del diálogo, a través de ejemplos, a través de una serie de actividades para que se eliminen sobre todo estos roles de género, que el niño en realidad los va adquiriendo ¿de quién? De la casa y de la sociedad donde está inmersa, ¿no? Vamos a ir conversando más al respecto. Están muy calladitos. Vamos con otro principio y vamos a ir acelerando un poco entonces. Educación comunitaria, democrática, participativa y de consenso. ¿Qué es lo que busca este principio? Básicamente, articular conocimientos, como decíamos, ¿no es cierto?, ancestrales con nuevos conocimientos, ¿no? Sin descartar el uso de tecnología, el uso de redes, el uso de inteligencia artificial, incluso en el nivel inicial donde nosotras trabajamos, ¿no? Y la educación inter y plurilingüe fortalece la identidad de los pueblos, ¿no? No enfocándose tanto, ¿cómo les puedo decir? Fortalecer en realidad la identidad cultural o la identidad como boliviana, ¿no? Revalorizar, ya sea que yo haya nacido en Sucre pero esté viviendo y trabajando en Santa Cruz, obviamente respetar mi cultura, pero también no perder de vista y no olvidar la cultura de origen de donde vienen mis papás. Eso podemos trabajarlo nosotros de manera muy sencilla en el nivel inicial, ¿no? Conociendo la diversidad y respetando la diversidad de nuestro país. Tenemos igual la educación integral y holística, eso lo manejamos todo, ¿no? Este principio, ¿qué es lo que busca? El desarrollo, dice, simultáneo e interrelacionado de las dimensiones. ¿Cuáles son nuestras dimensiones? Eso sí me van a contestar, ¿no? A ver, ¿cuáles son las dimensiones? Son 4 dimensiones. Eso sí me lo saben, me lo pueden contestar. ¿Cuáles serían? O voy a pensar que solamente están los telefonitos, pero no están ustedes. A ver. ¿Cuáles serían las dimensiones que yo debo trabajar y debo desarrollar en mi niño o en mi estudiante en cualquier nivel? Ser, saber, hacer, decidir. Sí, ahí está en la pantallita, ¿no? Ser, saber, hacer y decidir. Promoviendo, como dice aquí, una educación que articule la experiencia del niño, la experiencia de su comunidad, la experiencia de su contexto, de la sociedad donde esté inmersa en mi unidad educativa, ¿no? Obviamente eso también relacionándolo con los conocimientos científicos y tecnológicos. No podemos dejar de lado, ¿no? La educación productiva, fíjense, territorial, científica, técnica, tecnológica y artística también es uno de los principios, ya sea a nivel inicial, primaria, secundaria o superior, yo tengo que enfocarme igual en estos tipos de educación, ¿no? La educación productiva que articula la enseñanza con el desarrollo económico y social de la comunidad, del estudiante o de la persona o el individuo que está estudiando. La educación científica y tecnológica que fomenta la investigación y la innovación. Nosotros en inicial podemos trabajar investigación, podemos innovar. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, claro. Obviamente no podemos hacerlo, depende mucho, no tanto de los recursos que tenga mi institución o la comunidad donde esté, sino más que todo del interés como docente, ¿no? Y la educación artística, obviamente, ¿no? Que desarrolla la creatividad, la sensibilidad, aparte en niveles superiores también del desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Como la pintura, la música, el canto, el baile, etcétera. Y la educación inclusiva, que también estamos trabajando bastante estos últimos años, es garantizar a través de este principio el derecho de una educación, eh, eliminando barreras, eliminando discriminación, que sea, ¿cómo se puede decir? Un término sencillo, accesible a todos. Y aquí muchos de nosotros en el nivel inicial tenemos niños, vienen familias
con niños que quizás a la edad que tienen 4 o 5 años no podemos diagnosticar, pero sí ya nosotras como maestras a lo largo de los años ya vamos identificando ciertas características o ciertas habilidades que un niño a su edad debería desarrollar. Y podemos nosotras quizás no hacer un diagnóstico especializado porque no tenemos el conocimiento, pero sí detectar señales de alerta e ir obviamente trabajando con los papás en este sentido, ¿no? Me imagino que todos hemos tenido o tenemos en aula 1 o 2 casitos con niños que presenten alguna dificultad o algún indicio o algún síntoma de alerta. Ahora, a manera de recordar un poco la organización y estructuración de nuestro sistema educativo, tenemos subsistema de educación regular, de educación alternativa especial y de educación superior. Nosotros, ¿dónde estamos inmersos? En el número 1, ¿cierto? Educación regular. Ahí tenemos los 3 niveles. Y el que nos interesa, nos vamos precisamente a eso. Inicial en familia comunitaria. Y aquí sí voy a necesitar, de aquí para adelante, que conversemos más que todo, ¿ya? La base legal de este documento, me imagino que todos lo tienen. El actualizado, que es del 2023. ¿Cuál es la base legal? La ley Avelino Cignani, ¿no? ¿Y qué es la educación regular? Es el órgano sistemático y normado, obligatorio y procesual que se brinda a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Que serían inicial, primaria y secundaria. ¿Cuáles son los objetivos de este nivel? Formar integralmente a los estudiantes, proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar su identidad cultural, desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos, ahí está nuestra tarea de nosotros, ¿no? Lograr el desarrollo de ciertas habilidades y actitudes, como nos decía una colega, que al término del año nosotros podamos ver que los perfiles de salida que hemos planificado se vayan cumpliendo, complementar y articular con los otros niveles, es decir, que mi niño de inicial pueda tener un tránsito exitoso a la primaria, que mi niño de primaria lo mismo a la secundaria, ¿no? Y el que termine secundaria tenga también las habilidades necesarias para acceder a educación superior, ¿no? Y desarrollar obviamente saberes y conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos. Esto solamente para recordar lo que ya manejamos y esto lo vamos a pasar por alto porque ya lo hemos conversado ahorita. Ya es la organización curricular del subsistema de educación regular, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, que es lo que requiere, obviamente, la transitabilidad entre niveles y subsistemas. Muy bien. Ahora, vamos a recordar este documento. Levanten la manito, solo levanten la manito. No quiero que digan nada las personas que tienen impreso planes y programas. Del nivel inicial, obviamente, con el que estamos trabajando. Solo levanten la manito. Sandra levantó la manito, muy bien, todos lo tenemos, ¿no? Es el documento básico que manejamos, obviamente, ¿no? Y estos han sido muy bien, Rubén también, Eliana y otros 3 más han levantado la manito. Son producto, obviamente, de la construcción, dice, social participativa de actores educativos. Ahora, esto también lo vamos personalmente, yo creo que ustedes como docentes y también como maestros egresados de nuestras diferentes normales superiores, han tenido la oportunidad de leer este documento, de analizarlo, de valorar su pertinencia, el nivel quizás de discurso que maneja el documento y de aplicabilidad. Yo creo que cada uno de ustedes también tiene una postura en relación a este documento, ¿no? Y a las mejoras que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Pero básicamente este documento debiera orientarnos, ya sea en la organización y planificación de nuestro trabajo de aula, ¿no? Y no lo vamos a comentar ahorita, pero yo creo que cada uno de ustedes tiene su experiencia personal en relación a cómo estos documentos me sirven a mí para comprender, para poder planificar de manera efectiva, para poder quizás plasmar en una planificación todo lo que yo quiero proyectar y desarrollar con mis niños, ¿no? Y vamos a seguir avanzando.
aspectos a tomar en cuenta del documento. ¿Qué es lo que se ha tratado de modificar, de mejorar a lo largo de los años con esta última versión que tenemos? Dice, reforzamiento de los enfoques de despatriarcalización y la lucha contra la violencia. En todos los niveles se ha venido trabajando, se ha venido reforzando contenidos concretos y específicos para trabajar la no violencia en todos los niveles educativos, ¿no? Énfasis igual en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades básicas de la gran debilidad que tenemos como bolivianos, lectura y escritura, es decir, comprensión y producción de textos. Si yo trabajo de manera efectiva el desarrollo de habilidades de lectura, escritura, expresión oral y razonamiento lógico desde el nivel inicial, de manera sostenida hasta el nivel secundario, tendríamos un producto, es decir, unos jóvenes que puedan acceder a educación superior sin ningún problema. Pero tenemos evidencia de muchos jóvenes de secundaria que tienen muchas dificultades en lo que es la comprensión lectora, ni hablar de la producción de textos, y también muchos problemas en lo que es, digamos, el razonamiento lógico, ¿no? Pero eso más que todo por la debilidad que hay en nosotros muchas veces como docentes en el desarrollo de estas, o en la aplicación o el conocimiento de ciertas estrategias que nos ayuden a desarrollar estas habilidades, ¿no? Y obviamente, aunque aquí habría que debatir bastante, supuestamente estos últimos documentos deberían ayudarnos a desburocratizar los procesos de planificación. Pero ahí quiero escucharlos a ustedes. Porque le voy a contar mi experiencia. A ver, este año, por más que esté grabada la clase, ¿qué nos han pedido como directores? Obviamente trabajarlo con la comunidad y con los docentes, ¿no? El PCPA, lo conocen, ¿no? El Plan de Convivencia Pacífica, el PSP. Nos han pedido el plan lector en relación a lo que es el bicentenario. Tiene que estar por lo menos actividades grandes en cada trimestre. Aparte, el plan de bioseguridad, de acuerdo al contexto, ya sea en zona urbana, zona rural, y de acuerdo a la característica geográfica. Y también, porque han habido muchos episodios de sismos el año pasado, también un plan contra sismos. 5 tipos de planes nos han pedido a nivel de dirección, obviamente trabajado con la comunidad, con los padres, etcétera, siguiendo todo el proceso, ¿no? Y aparte ustedes tienen el PAT y tienen el PDC. Serían en realidad 7 planes. ¿Y eso será desburocratizar? Digo yo, pregunto. ¿Qué dicen ustedes? No me digan que me quede solita en la sala. A ver. Erika también abandonó la llamada. No sé si es que ya estará en otra actividad. Ok. Qué bonita esta aplicación. Va avisando quién sale de la sala. ¿Qué me dicen? A ver, Jessie, Rudy, Shirley, ¿cómo ha sido su proceso de planificación este febrero con sus directores? Rosa también está sala. ¿Mm? A ver. Eliana, Sandra, Rubén. ¿Les resulta fácil planificar cómo han sido estos 7 planes que comunidad educativa han tenido que elaborar hasta este fin de mes que hoy es 28 de febrero? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Sencillo? ¿Mm? Dice, Dígame, Rubén. en cuanto a la planificación, ahorita estoy como director también igual, de nivel inicial. He procurado orientar a colegas de que tengan su planificación en su cuaderno pedagógico, ¿no? En orden.
Sí, pero ¿qué me dice? Es bastante burocrático, ¿no? Para la administración. Sí, un poco quita un poco de un trabajo extra, ¿no? Hay que revisar un poco minuciosamente si está acorde a la planes de programas y los lineamientos, Sí, integraba el PSP y plan de convenio, eso, y claro. Porque quita todo tiene un poco el tiempo. Aparte de tomar tiempo, uno tiene que... Ay, se está acoplando el sonido, perdón. Uno tiene que armonizar y no tiene que ser una sobrecarga para el docente. Uno tiene que planificar inteligentemente para que las actividades no se sobrecarguen. Se me acopló el sonido, perdón. Sí, sí. Pero lo que no quiero es dejar de verles sus fotitos, pero voy a alejar mi teléfono. Listo. Sí. Ahora vamos a continuar un poquito. Voy a alejar un poco más mi teléfono. Listo. Ahora ya nos vamos a lo que nos interesa. Tomando la palabra de Rubén, la tarea como director. Sí, perdón, dígame. Listen, un poco contarle de mi experiencia. Yo este año nuestra unidad educativa es de nueva creación y no tenemos todavía ítem administrativo. Ya. Y mi persona está fungiendo como el cargo de directora encargada. Y primera vez que hago todo lo que son esas planificaciones y todo lo demás, pero personalmente yo lo veo que es, no sé, tal vez mucha burocracia, mucho papel, porque realmente, como dijo el colega, nos quita tiempo a veces. Y peor nosotras nuevas, y casi la mayoría de las colegas que trabajan en mi unidad educativa somos jóvenes, recién tenemos 3, 4 años de servicio y no hay personas que tengan más años. O sea, para nosotros prácticamente es algo nuevo. A Dios gracias, nos apoyamos entre las 6, pero como le digo, yo lo siento que es muy burocrático, mucho papel. Al final, creo que a veces al final se queda solo en papel. Sí, porque muchas veces, digamos, nos entusiasmamos planificando y a veces no hay el tiempo necesario para lograr. Por eso, como decía Rubén también, ¿no? Lo que cuesta es poder coordinar, porque son varios planes, ¿no? Son el PSP, el PCPA y los planes lectores. Eso unido a sus PAT de ustedes y tiene que estar todo eso reflejado. Pero lo que cuesta es lograr articular las actividades de manera que no sea una sobrecarga para el docente, sobre todo eso, y que se llegue a cumplir, que como usted dice, no quede solamente en papel. Pero eso es parte del proceso de aprendizaje que tenemos que tener también, ¿no? Y también ser como docentes críticos en este sentido. ¿Cuánto de claros son estos documentos? ¿Cuánto nos sirven y nos facilitan el trabajo? Porque aquí dice teóricamente, este documento debe ayudar a desburocratizar, digamos, debe dar claridad a nuestro trabajo y muchas veces es bastante discursivo. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? En ese proceso de aprender. Sigamos analizando nuestro documento. Ahora nos vamos a ir con algo que ustedes ya lo conocen bastante y lo han trabajado este mes de febrero para poder planificar. Sería la caracterización del nivel. Nosotros tenemos dos modalidades, ¿no? Acá en la ciudad les comento que no se dan ambas modalidades, sino solamente la escolarizada, pero vamos a ir leyendo un poquito la no escolarizada. Debe ser, dice, de responsabilidad compartida. ¿Compartida entre quiénes? Entre la familia y la comunidad, ¿no? Y está orientada, obviamente, a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural de los niños menores de 4 años, es decir, de 0 a 3 años, ¿no? Y apoyar, ¿qué cosa? Apoyar a las familias, a los padres en la prevención y promoción de la salud, buena nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que debemos desarrollar con estos niños. He tenido la experiencia de
conocer a docentes que han estado trabajando con la UNESCO el año pasado, pero con apoyo de la UNESCO. Son maestras que han hecho los cursos de fortalecimiento del nivel inicial y al final del curso les regalaron unas mochilitas con algunos materiales interesantes nomás, pero para poder aplicar y replicar todo lo aprendido en esos talleres que fueron durante 3 meses en sus unidades educativas y con los padres de familia. Algo similar debería ser esta modalidad del nivel inicial no escolarizada. Pero como les digo, la experiencia que tengo es de este grupo, de la UNESCO, pero con apoyo internacional. No sé si ustedes en sus comunidades es efectiva la educación inicial en familia no escolarizada. En las unidades educativas o en las comunidades, ¿han tenido alguna experiencia? ¿Conocen algún centro que trabaje con madres y niños de 0 a 3 años? ¿O solamente la escolarizada? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Dicen, buenas noches. ¿Cómo estás, Sandra? Lice, años, en anteriores años, ¿no? Había lo que eran los centros PAN, le hablo de Tarija, ¿no? Sí. Habían los centros PAN, los PIDIs, Sí. que eran apoyados por las alcaldías, ¿no? Por el 2019, 18, habían las promotoras que las llamaban y les daban cursos así para que ellas más o menos trabajen con niños de esa edad, lo que es la estimulación temprana. No, pero del tiempo a esta parte, por ejemplo, en Tarija yo veo en mi distrito o en mi municipio, que es Entre Ríos, ya no hay mucho eso por el tema de que dicen que ya no hay dinero, porque sabemos que el Estado es el encargado, ¿no?, de esta etapa no escolarizada a través de las alcaldías. Pero como ahora todo el mundo dice que no hay plata y no hay plata, entonces esos centros han sido cerrados. Al menos en Tarija se podría decir, no, ya no existen esos tipos de centros que eran los PIDIs, los PANES o los centros, no sé cómo más los llamaban, ¿no? Entonces ya no hay, digamos, cada año se busca, nosotros como maestros del nivel inicial queremos, ¿no?, que se vuelvan a abrir estos centros, pero bueno, el problema parece que es la economía que tenemos en el país. Y eso es el causante de que no haya esa parte que tiene que encargarse el Estado, ¿no?, a través de las instituciones que delega. Y con el tiempo también, como usted decía, habían las ONGs, cosas que esas también ayudaban con el tema de alimentación, porque sabemos que en esa edad la nutrición es importante, ¿no? Llegaban muchas cosas a través de las ONGs, pero esas también han sido retiradas del país. Y no hay, ¿no? Son muy pocas, digamos, los centros, que ahorita es Visión Mundial que trata de colaborar en esa etapa, pero no al 100%, digamos, como debería, porque tampoco es una institución que le compete, ¿no? Tendría que ser de parte del Estado, digamos, algo, digamos, a través de las alcaldías o las gobernaciones, ¿no? Y no hay, digamos. Sí, ¿no? La misma experiencia más o menos en Santa Cruz, después de la pandemia, estos centros, como te dice, ¿no?, por falta de, o por priorizar los presupuestos para otras áreas como salud, se han ido cerrando, ¿no? Si lastimosamente, digamos, en muchas áreas no se cumple, ¿no? Y obviamente el otro tipo de atención donde todos estamos trabajando, vamos a ver un poquito las características, ¿no? Pero es muy cierto lo que comenta Sandra, ¿no? Gracias, Sandrita. Vamos a hablar ahora de la educación inicial en familia comunitaria escolarizada. La atención, como todos sabemos, es el rango de edad de los 4 y los 5 años, son nuestros niños en nuestras aulas. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer el desarrollo de las dimensiones, ¿no? Y obviamente desde los campos de saberes y conocimientos vamos a ir hablando más adelantito de estos campos, ¿no? De manera integral y holística, la facilidad de nosotras es que nuestro trabajo sí o sí lo desarrollamos de manera integral. Podemos trabajar las diferentes áreas en una sola semana de manera integral. Esa es la riqueza de nuestro nivel, ¿no? Incorporando obviamente aprendizaje sistemático. Aprendizajes sistemáticos en el sentido de que tengo que tener un orden lógico en el desarrollo de los contenidos, tengo que integrar las actividades, tengo que integrar las áreas y los campos igual, de manera lógica y utilizando
estrategias acordes a la edad de los niños, ¿no es cierto? Puedo, la elaboración de material, etcétera, digamos, tiene que ir siempre respetando esto, ¿no? La edad del niño, la característica particular de mi grupo, el reconocer si dentro de mi grupo de 30, 35, 40 niños, tengo algunos que no responden a las características que debiera tener el grupo y también trabajar en función a ellos, ¿no? Son muchos los aspectos los cuales debo tomar en cuenta a la hora de trabajar o de planificar el trabajo con mi grupo, ¿no? Y obviamente todo esto va para fortalecer, ¿qué cosa? El desarrollo del pensamiento lógico-matemático, el lenguaje, el aspecto socioafectivo, incluso la psicomotricidad. Todo eso con miras a que sea un niño crítico, reflexivo y autónomo, ¿no? Iniciando obviamente también el desarrollo del pensamiento científico. Eso no como ustedes comentaban en un inicio, ¿no? El hecho de que yo trabaje en el nivel inicial no quita que también el niño vaya iniciándose en este aspecto, investigando, pero obviamente de la mano de una maestra que no se limite por la escasez de los recursos, sino de que busque la forma creativa de poder desarrollar estas habilidades en sus niños, ¿no? Y precisamente lo que vamos a intentar en las próximas semanas es que ustedes conozcan algunas actividades que les ayuden en el desarrollo de esas habilidades personales de ustedes como docentes. Obviamente van a ser pautas que ustedes deben enriquecer. Sigamos entonces. ¿Cuál sería el sentido de los campos de saberes y conocimientos? Cuando yo trabajo cosmos y pensamiento, comunicación y lenguaje, vida, tierra, territorio o ciencia, tecnología y producción, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? A ver, vamos a ir hablando un poquito. ¿Qué hora es ahorita? Si me ayudan con la hora, por favor. No puedo ver mi relojito, son las 8:15, si no me equivoco. 8:15. A las 8:30 podemos hacer un altito para unos 10 minutitos, darnos de descanso y seguir conversando, ¿ya? Pero ahorita quiero que conversen. Yo creo que terminaríamos más rapidito si conversan, si participan. Cuando hablamos nosotros de trabajar el campo de cosmos y pensamiento, ¿qué es lo que yo quiero? A ver, ¿qué nos dice la teoría? Y ustedes me van a decir si en la práctica se da. Teóricamente se debe abordar la espiritualidad, los valores, la afectividad, las prácticas sociales que regulan las actitudes, formas de percibir el mundo, la vida y la naturaleza, asumida por las y los niños a partir de las pautas socioculturales que él vaya adquiriendo de su familia, obviamente, ¿no? De la comunidad en sí, ¿no? Como dice aquí, que se establecen en la familia y la comunidad, ¿no? Fortaleciendo su identidad social y cultural, comunitaria, entre otros. A ver, de la práctica, esto es la teoría. Ustedes díganme en la práctica, ¿con qué tipo de actividades trabajan el campo de cosmos y pensamiento? A ver, un ejemplo, cualquiera de ustedes, de los presentes, de los 15 presentes. De 22 llegamos a 15. ¡Wow! Me voy a deprimir esta noche. A ver, díganme. Un solo ejemplo de cómo trabajar cosmos y pensamiento. De lo que dice la teoría. Díganme en la práctica. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, hoy día, ¿cómo introdujeron este campo en una actividad en el químico? Por ejemplo, en Tarija, hace 2 semanas que vienen ustedes a nivel ciudad y departamento festejando. Bueno, en toda Bolivia, en realidad. ¿Qué me dicen? ¿Mm? ¿Cómo trabaja en este campo? Un solo ejemplo. Listen, yo creo que para empezar a trabajar este campo, lo primero que yo hago es
enfocarme en la identidad primero de los niños, ¿no? Enseñarles Sí. sus nombres, su grupo de su familia. Eso, muy bien. Claro, la Eso sería. identidad de él como persona, ¿no es cierto? Porque muchas veces nuestros niños vienen y no conocen su nombre y su apellido, sino muchas veces vienen con el apodo de la casa, ¿no? Y una parte importante es que ellos se identifiquen, ¿no? Como niño, como niña, con su nombre, su apellido, muy bien. También puede ser culturalmente con la procedencia, si ellos son del lugar, si vienen de otro lugar, etcétera, ¿no? También con todas las actividades que a lo largo del año hacemos, las festividades comunitarias, eh, la fiesta de carnaval es una buena manera de trabajar lo que son las costumbres culturales, viene Semana Santa también y tantas otras festividades que me imagino a nivel comunidad tienen ustedes, ¿no? Se puede trabajar esto revalorizando la cultura, la identidad personal, como decía Carla, del niño, ¿no? Y también a través, obviamente, del desarrollo de valores, ¿cierto? Ahora, lo que es comunicación y lenguaje es lo que más trabajamos nosotros. ¿Qué nos dice la teoría? Se aborda saberes y conocimientos, sentimientos y emociones, valores socioculturales de las familias de acuerdo a la experiencia, atención, cuidado y desarrollo personal, situación que contribuye de igual manera a su identidad y el desarrollo de habilidades. Y aquí quiero que nos centremos. Miren, habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Son habilidades básicas que nuestro niño tendría que desarrollar, ¿no? Escuchar, hablar. Sería escucha atenta, sería comprensión oral, sería expresión oral. Leer y escribir en el sentido de que el niño se vaya apropiando de la cultura escrita, no alfabetizándose, ¿no es cierto? Sino apropiándose de la cultura escrita en el sentido de que participe con agrado de la lectura de cuentos, que reconozca ya sea un periódico digital o un periódico físico, que conozca la estructura de una poesía, que aprenda poesía, que cuando vea un recetario sepa que es una receta, que pueda leer imágenes en una revista, etcétera, ¿no? En ese sentido, leer y escribir, apropiación de la cultura escrita, no alfabetizar. Vida, tierra y territorio, dice, redimensiona la visión de la vida y de la naturaleza desde el criterio de cuidar y prolongar a través de la reproducción saludable de todas las formas de vida. Aquí básicamente también es que nosotros seamos de manera vivencial, dar a conocer al niño su relación con los diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? Y de eso trabajamos bastante. Lo que es lenguaje, lo que es vida de tierra y territorio, se trabaja mucho. Pero ¿cómo van con esta habilidad? Lo que a mí me preocupa mucho es esto, escuchar y hablar. ¿Qué tan desarrolladas están nuestras habilidades de nuestros niños? De la escucha atenta, de la comprensión oral y de la expresión oral. A ver, díganme ustedes, ¿cómo están estos de 4 y 5 años? De Bolivia. ¿Mm? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo vienen estos niños a los 4 años y cómo salen a los 5 y en el desarrollo de estas habilidades, escuchar y hablar? ¿Mm? ¿Qué dicen? Voy a salir un ratito de la pantalla, se ha unido una persona, quiero ver su ingreso, pero vayan diciéndome, a ver. Dicen, creo que con el transcurso de los años va pasando, mientras más va pasando el tiempo, me parece que los niños van llegando al colegio y no o sea, no bien desarrollada la expresión oral. Yo no sé si es por lo que son bien mimados o porque la mamá tal vez, este,
Usted sabe que a veces el niño no aclara, ¿no ve? Y dice, y la mamá ya la adivina, ha dicho esto, o quiere esto, y no le deja que él se exprese, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi kinder el año pasado, cuando estaba con primera sección, vi varios de esos, varios. Había muchos problemas de expresión oral, los pequeñitos no podían aclarar, no se les entendían, y muchos de ellos eran hijos únicos. Y creo que va pasando, y este año vi igual a las colegas que están con primera, están tropezando por lo mismo. Y parece que no sé si es que la mamá los mima mucho, o qué será. Sí, ¿no? Hay una serie de factores que podríamos debatir bastante, ¿no? Puede ser la familia, puede ser alguna dificultad a nivel motor del niño, hay un sinfín de causas de esto, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que apuntar, aparte de la articulación en sí, digamos, ¿no? Que es más que todo si el niño pueda en el transcurso de los 2 años desarrollar la habilidad de escuchar y comprender una consigna, una orden, de poder responder las preguntas que usted le haga de una lectura. Y esa es una característica de, creo que, de muchos niños, ¿no? Y como usted dice, puede ser el uso excesivo, no el uso excesivo, sino el mimo excesivo, muchas veces el poco diálogo que hay en casa, dejando de lado los problemas motores o fisiológicos que tenga el niño, ¿no? Sino por el cuidado del padre. Pero es la tarea de nosotras el conocer y el ir desarrollando en el aula algunas actividades que nos permitan identificar si es falta de madurez, si es falta de práctica o hay un problema más que necesita un especialista. Y es un trabajo difícil, ¿no? Me imagino que todos compartimos la misma experiencia. Más bien parece que en el transcurso del tiempo, bueno, tenemos dos características, niños muy tecnológicos y muy inteligentes y otros niños que llegan demasiado protegidos como en una burbujita y con algunas dificultades en la relación o el relacionamiento por este tema del habla. Sí, es una tarea difícil que tenemos por delante, ¿no? Y el otro campo, cambiando un poquito de tema, ciencia, tecnología y producción, aquí también es tarea de nosotros apoyar el desarrollo de estos niveles de pensamiento a través de actividades que nos lleven a desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo y crítico en los niños, ¿no? Y aquí sí es con trabajo, con elaboración de material, con realización de actividades lúdicas. Las actividades lúdicas, es decir, que tengan un propósito pedagógico, no solamente de diversión, ¿no? Que no sea solamente un juego. Aquí también se requiere mucho conocimiento de parte de nosotras para poder desarrollar habilidades que el niño también con el estímulo de la casa, de los medios tecnológicos, como siempre digo yo, que usándolos bien son una excelente herramienta, es el mal uso que se les da lo que lo hace permisivo para las nuevas generaciones. Todo con control y mesura es rescatable, ¿no? Su uso. Y vamos a seguir entonces hablando sobre el lenguaje y sobre el pensamiento. ¿Ya? Aquí conceptualmente qué es un objetivo holístico y qué es un perfil de salida. Lo decía una de sus compañeras, ¿no? Perfil de salida son capacidades, cualidades y potencialidades que debe alcanzar no solamente nuestros niños, sino cualquier persona o individuo que esté en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y el objetivo holístico es lo que orienta los procesos educativos. Obviamente, como dice nuestro enfoque, descolonizadores, comunitarios y productivos. Y tienen que estar obviamente orientados a desarrollar los diferentes niveles, ¿no? Capacidades, cualidades y potencialidades, desarrollando el ser, saber hacer y decidir. Ahora, el saber y el hacer lo trabajamos perfectamente nosotras, ¿no? Por los años de experiencia. Ahora lo que tenemos que ir viendo y analizando, cómo vamos trabajando el ser y el decidir con nuestros niños. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué necesitamos mejorar? Pero a medida que vamos avanzando en la lectura, vayan pensando ustedes. Porque estoy completamente segura que son excelentes trabajando el saber y el hacer. Pero el ser y el decidir muchas veces nos cuesta un poquito más. Seleccionar qué actividades, qué estrategias podemos nosotros
aplicar para desarrollar estas dimensiones. ¿Ya? Y el objetivo holístico de nuestro nivel, todos lo manejamos, todos lo sabemos, simplemente nosotros buscamos el fortalecimiento de ciertas habilidades específicas. En nuestro caso, las lingüísticas, las cognitivas, socioafectivas, psicomotrices, artísticas, en nuestros niños, ¿no? Obviamente para que ellos logren cierta autonomía y buen desenvolvimiento en su contexto y también como un tránsito efectivo para la educación primaria. El cómo lograr esto es lo que es tarea nuestra. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo un poquito los contenidos por año de escolaridad. Nosotros tenemos que trabajar en ambos cursos, lo que es el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, desarrollo psicomotor, desarrollo socioafectivo y de la autonomía. ¿Cómo? Como lo dice nuestro gráfico, ¿no? De manera integrada. Parece fácil, pero es una tarea bastante difícil el desarrollo de estas habilidades. Vamos a ir viendo. Miren ustedes, lo que quiero que cuando abran su documento mañana, pasado, al hacer su tareita, ustedes vayan leyendo y vayan viendo la coherencia de nuestros documentos, si están bien redactados, si están bien pensados, si son una útil herramienta para nosotros o podemos ir mejorándolos. Porque ustedes saben que estos documentos son solamente una base. No los podemos tomar ni los debemos tomar a letra muerta. Podemos tomar lo que encaje mejor a la característica de nuestro grupo de niños, ¿no? Solamente vamos a leer lo que sería el desarrollo del lenguaje. Después les voy a pasar las diapositivas. He tomado captura de todo, de una partecita, pero quiero solamente que analicemos esta primera. Tiene que haber un progreso en el desarrollo de estas habilidades, ¿ya? Por eso son perfiles de salida. Nuestros niños entran con cierta característica y al término de un trimestre, 2, 3, de todo un año o de 2 años, deben ir desarrollando. Solo nos concentremos en el lenguaje. Veamos, por ejemplo, el primero, que dice, comprende relatos y mensajes a partir de la escucha atenta, respetando turnos para hablar en distintas situaciones cotidianas. Miren, 3 líneas y para nosotros es casi un mes o más de trabajo. O me van a decir que no. Si hoy, 28 de febrero, en la primera sección A de una unidad educativa X, sus niños han logrado esto, o están en pleno proceso de trabajo de esto. ¿Qué me dicen? ¿Están en proceso? Me imagino que todos estamos en proceso, ¿no? Escucha atenta, respetar turnos en distintas situaciones, ¿no? Y fíjense cómo sería ya en un segundo año, ¿no? Vamos a ir terminando primero acá, ¿no? Dice, expresa a través del lenguaje oral ideas claras, pensamientos, necesidades y anécdotas, de forma espontánea. Es decir, si yo le pregunto el día miércoles, ¿qué has hecho con la familia este fin de semana? Él sea capaz de armarme coherentemente. Aunque confunda los tiempos verbales. Aunque diga, mañana fui donde mi abuelita y jugué con agua, digamos, ¿no? Pero me está expresando que viajó o que estuvo con su abuelita, aunque el tiempo verbal no lo utilice bien, pero que sea capaz. ¿Qué más? Comunica mensajes de forma oral utilizando vocabulario amplio. Un niño a los 4 años sabemos que más o menos tiene que tener una cantidad X de palabras en su vocabulario. Y esto es un buen signo de alerta. Si el niño balbucea, si solamente usa palabras sueltas, si no me puede armar una frase completa. Son signos de alerta, ¿no? ¿Qué más? Utiliza ideas, sentimientos e inquietudes utilizando expresiones corporales. Es expresivo con el rostro, es capaz de utilizar señas no convencionales para comunicarse, etc. O también puede ser un signo de alerta que el niño no verbalice y solo se comunique con gestos o con expresiones, ¿no? Disfruta escuchar textos breves y sencillos, explora distintos libros buscando imágenes
y comunica sus ideas a través del dibujo, trazos, líneas, etc., ¿no? Son perfiles de salida de primer año. Imagínense y piensen ustedes, los que están en segundo año, sus niños deberían idealmente cumplir con este perfil. Y piensen ustedes, vayan viendo, su grupo está más o menos en este nivel, está por desarrollar estas habilidades o hay algunos que no las han desarrollado. Y pensemos ahora en los niños que salen o los que han salido el año pasado, recientemente. Tiene que haber un progreso significativo entre un primer y un segundo año. Sin homogeneizar, obviamente, el desarrollo de habilidades, pero tiene que haber un progreso, ¿no? Porque todos tienen diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Se acaba de ir otra personita más, pero bueno, seguimos. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, comprendan y lean mañana pasado estos documentos, la coherencia que hay entre los perfiles de salida de primer y segundo año. Porque ¿qué es lo que tiene que haber? Como dice aquí, aprendizajes progresivos. Por ejemplo, si en primer año el niño logra describir oralmente objetos, imágenes que observa, en un segundo ya debe hacer descripciones de la información que tiene en su entorno. Tiene que describir más cosas. Aquí, por ejemplo, me puede describir lo que hay en la lonchera, me puede describir el modelo de zapatito que tiene, un juguetito, etcétera, ¿no? Pero ya en un segundo año tiene que ser capaz de describirme paisajes, situaciones que vive, que observa, escenas de películas, etcétera. Su vocabulario, su comprensión y su expresión, aunque su articulación no sea perfecta, tiene que ir progresando, ¿no? Y así, tómense la tarea de ir viendo, ¿ya? Cada perfil de salida, de acuerdo a los componentes. Desarrollo del lenguaje, cómo ingresa, cómo sale. El componente del desarrollo cognitivo, del afectivo, del psicomotor y del desarrollo de la autonomía. Cómo llegan mis niños, qué actividades yo plasmo durante el año, durante el mes, durante el trimestre para desarrollar y que el niño salga con este perfil. O también, qué cosas no he podido yo lograr, ¿no? Por eso tomen en cuenta aprendizajes progresivos. Por ejemplo, acá dice, en un primer curso, realiza comparaciones entre elementos que varían en sus atributos. Por ejemplo, color, forma, tamaño, textura, longitud. Puede decir, este lápiz es más grande, quiero el lápiz rojo, mi lápiz está chiquito, o quiero jugar con la pelota grande. Va discriminando, ¿no? Pero ¿qué hace en un segundo año? Identifica semejanzas y diferencias en objetos del entorno. Tiene que ir un progreso en su desarrollo cognitivo acá, ¿no? Y tiene que establecer relaciones comparativas para clasificar, para hacer seriaciones, para ordenar, etc. Y yo tengo, obviamente, que estas actividades no realizarlas solamente en el papel, en el texto, sino con material concreto, ¿no? Y seguimos avanzando. Vamos a ver un poquito de los criterios de fortalecimiento de la lectura, escritura y expresión oral. Pero tomando en cuenta que lectura y escritura no es alfabetizar, sino es acercamiento a la cultura escrita. ¿Entienden, no? Entonces, en el primer punto, fortalecimiento de la lectura y escritura. ¿Qué dice? Se plantea el acercamiento al disfrute. ¿Ya? En primaria, un niño que no está acostumbrado desde casa, porque ahí tiene que comenzar, y en inicial, a la lectura de cuentos, a la lectura de poesías, a relatar sucesos en su casa, a relatar películas, a reflexionar sobre las películas. En primaria y en secundaria no se le puede pedir al niño que pueda interpretar críticamente un cuento o producir un determinado texto. Tiene que ser un trabajo sistemático, lento y paulatino desde el nivel inicial. Yo puedo trabajar los diferentes niveles de comprensión, literal, inferencial, valorativo, hasta con un incidente en el recreo, con una noticia, con un dibujo animado, con una película. No solamente con la lectura de un cuento, sino con situaciones de la vida real.
Y ese acercamiento a la cultura escrita es que yo tenga una serie de textos, por decirlo así, en mi aula. Cuentos, revistas, periódicos impresos, recetarios, etcétera, ¿no? Porque nuestra sociedad está llena de la cultura escrita. Puedo tener una serie de, por decirlo así, he visto una vez en un aula, la profesora tenía envases de todo tipo y los niños reconocían y leían el Toddy, Fanta, Coca-Cola, porque nuestros niños, sin saber leer y escribir, me reconocen todas las etiquetas o no. Conocen hasta los logos de Netflix, de HBO, etcétera, ¿no? O sea, porque están inmersos en la cultura escrita y eso hay que explotarlo, ¿ya? Y lo que sería fortalecimiento de la lengua castellana originaria y extranjera, obviamente también fortalecer la lengua de acuerdo al contexto, originaria y extranjera, dependiendo de dónde estemos trabajando y si responde a nuestra realidad, ¿no? Por eso dice, respondiendo a la diversidad cultural y lingüística y partiendo de las situaciones comunicativas vinculadas al contexto, ¿no? Por decir la lengua guaraní, quechua, de acuerdo al contexto, el inglés si da el contexto, etc. Y vamos avanzando, fíjense, escuchar y hablar es lo que tiene que ser nuestro foco de atención en el nivel inicial. ¿Qué es escuchar? Escuchar para mí tiene que ser la escucha activa, no solamente decodificar el mensaje, sino comprenderlo. Por decir, un ejemplo, doy una consigna, ¿no? Que Rubén traiga su texto ¿cómo se llama? Del armario. ¿Ya? Yo le puedo decir, Rubencito, por favor, trae el texto del armario y tráeme la estuchera azul que está debajo de todos los textos. Rubencito va a ser capaz de captarme las dos consignas. Quizás vaya hasta el armario, si me escuchó bien, traiga el texto, pero quizás no esté en la capacidad o no haya escuchado lo suficientemente bien y comprendido las dos órdenes que le di. Y nosotras a veces no tomamos en cuenta el nivel de comprensión del niño, ¿no? Y no es que no me escuche, no es que no me entienda, sino que yo tengo que bajar el nivel y ir trabajando con ellos, la escucha atenta, a través de juegos, a través de simples actividades, trabajar con una consigna, ir aumentando 2 consignas, 3 consignas, por eso hay que tener mucho cuidado en el diálogo con el niño, ¿no? Porque a veces como mamás, me van a entender las mamás, somos multitareas y a veces damos 2 o 3 consignas a nuestros hijos y ellos cumplen 2. Si tenemos suerte, 2 y media, o la mayor parte de las veces cumplen 1. Y es porque nosotros atropellamos muchas veces, ¿no? Y mucho más con niños de 4 y 5 años tenemos que tener mucha precaución. Involucra, dice también, comprender al otro desde la empatía, ¿no? Porque puede haber niños que estén muy desenvueltos y se dialogue mucho en casa, como otros que no tengan ese estímulo. Ahora, el hablar está dirigido ¿a qué? A fortalecer el habla fluida y la expresión oral. Puede ser también un síntoma de alerta de los niños que tengan problemas articulatorios. Tenemos que distinguir el problema articulatorio, tenga problemita con el paladar, tenga problemita con frenillos, con los dientecitos que a veces van perdiendo y le impiden hablar o articular correctamente, tengan problemas con la lengüita, que es un músculo que muchos tienen. Tenemos niños que no hablan o que no pronuncian la R, que no pronuncian la S o múltiples fonemas. Por eso estas actividades donde yo me enfoque en el hablar me va a ayudar a desarrollar los que tienen problemas de maduración y que superen. Y identificar también a los niños que tengan alguna dificultad a nivel motor, a nivel fisiológico, ¿no? Este tiene que ser nuestro foco, escuchar y hablar, comprender y expresar. Y la lectura y escritura no convencional. Dice, permite obviamente este acercamiento a la cultura escrita, fortalecer y acompañar el desarrollo de actitudes, sentimientos, gustos por la lectura. Y ahora solamente como reflexión, si no me quieren contestar, no contesten, ¿cómo estoy trabajando esto? ¿Cómo trabajo aquí?
¿Qué importancia le doy al desarrollo de estas habilidades o en cuáles me enfoco más y en cuáles no me estoy enfocando bien? Solamente para que piensen. Ahora nos vamos, seguimos avanzando en estos criterios, ¿no? Desarrollo de la comunicación oral. No puede haber una buena comunicación oral si no hay un desarrollo primero de la escucha activa, prestar atención y concentrarse en el mensaje. El desarrollo del lenguaje oral como herramienta, dice, para comunicarse y la ampliación del vocabulario debe ser mi objetivo. Que escuche, primero que escuche, que atienda, que comprenda y que aumente su vocabulario. Progreso siempre, ¿no? Disfrute de la lectura, ¿no? Tenemos, dice, inicia con la conciencia fonológica, que el niño sea capaz de identificar sonidos del ambiente, sonidos propios de las diferentes letras que yo esté trabajando. Puedo trabajar muchos ejercicios a nivel fonológico. Reconocer palabras largas, palabras cortas, sonidos iniciales, finales, intermedios. Hay un bagaje de actividades que puedo realizar, ¿no? Motivación de la lectura, desde el desarrollo de los momentos de la lectura también, ¿no? Preparo la lectura, leo y hago una serie de preguntas, trabajando los niveles de comprensión al final. Esta es una tarea que hacemos siempre, pero quizás no le demos mucho énfasis al desarrollo de los niveles de comprensión. Ustedes vayan evaluándose como maestras. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué me falta? Representación desde sus propias formas de escritura es la escritura libre, ¿no? Dibujo, garabateo y una serie de actividades que lo van al niño a preparar a la realización de trazos libres, no forzosamente la alfabetización, ¿no? Y ahora nos vamos con el desarrollo cognitivo. Pero siguen ahí, ¿están atentos? Por lo menos levanten la manita. ¿Siguen? Bien, perfecto. Sigo entonces para ir avanzando y nos podamos despedir a la hora que ustedes están acostumbrados, ¿ya? Desarrollo cognitivo es muy importante, lo mismo, vamos a ir leyendo y ustedes van a ir pensando y evaluando su trabajo personal, ¿ya? El desarrollo cognitivo, ¿qué permite al niño? Desarrollar habilidades y destrezas para comprender el mundo que les rodea. Siempre estamos hablando de observar, de comprender, de investigar. El niño es un investigador innato y eso hay que explotarlo, no matar esa creatividad o ese espíritu de investigación. Implica procesos de discriminar, siempre está la atención, la memoria, la imitación, conceptualizar y resolver problemas. Miren, es todo un proceso. Discrimino colores, formas, tamaños, atiendo. Puedo identificar dónde hay más, menos elementos, dónde el objeto está arriba, abajo, etc. Tengo que trabajar también la memoria, ¿no? Es importante trabajar la memoria en el niño. El conteo, el desconteo, armar series, desarmar series, imitar, ir conceptualizando la noción de número, la noción de cantidad, mucho, poco, este es el 1, acá hay un elemento, este es el 2, 3, este es el número anterior, el número posterior, etcétera, ¿no? Y resolver problemas, que no se quede solamente en contenido, sino que a través del diálogo yo pueda plantearle pequeños problemitas, ¿no? Que identifique la canasta donde hay más colores, que pueda de una canasta de crayones separarme por colores, por tamaños, etcétera, ¿no? Yo debo darme el modo de trabajar estos aspectos. Seguimos avanzando. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que quiero con el fortalecimiento del pensamiento? Lo primero, fortalecer el pensamiento lógico-matemático. Desarrollar este pensamiento, obviamente, es fundamental para comprender conceptos abstractos. Si el niño no juega, no manipulea, no observa, no discrimina colores, formas, tamaños, cantidades, va a ser muy difícil que él logre desarrollar su razonamiento lógico y pase de lo concreto al papel, a los ejercicios, a las actividades escritas. Por decir, una pequeña suma de menos de 10. No le podemos pedir si antes no hemos jugado con el niño, no hemos identificado cantidades, no hemos jugado a agrupar cantidades con objetos concretos.
¿ya? Y lo otro, la iniciación al pensamiento científico, ¿no? Es muy importante, dice, promover que desarrollen la curiosidad a través de la exploración. Nuestro kinder, a pesar del poco tiempo, de los pocos recursos que tenemos, debemos ser bastante creativas y creativos, perdón, para poder desarrollar y no matar este espíritu investigativo del niño. Ahora seguimos con, fíjense, cómo va evolucionando. Primero, manipulación del material, acompañado del lenguaje, ¿no? Las actividades. Observa dónde hay más, dónde hay menos, qué colores, qué tamaño es, posiciones, etcétera, ¿no? ¿Listo? La segunda etapa dice, seguimos con la manipulación del material concreto, perdón, ahí comenzamos, luego nos vamos a la segunda etapa, manipulación del material acompañado del lenguaje. Vamos a la tercera etapa, explicación de los procedimientos sin uso del material concreto. Verbalizan sus actividades realizadas sin necesidad de la manipulación concreta. Una actividad de educación física, que el niño nos relate. Podemos hacer un circuito psicomotriz, por decir, y que el niño luego nos relate, ¿no? ¿Cómo así? Pasé, entre, subí, bajé, etcétera, ¿no? Representación gráfica, miren. Reproducen su experiencia por medio de dibujos e imágenes. Y finalmente, representación a través de signos abstractos. Utilizan símbolos matemáticos por la acción concreta realizada, ¿no? Miren, siempre tiene que haber un progreso. Manipulación del material, manipulación con apoyo del lenguaje, explicación del procedimiento sin uso del material, ya sin tocarlo, representación gráfica y representación abstracta, ya recién bajarlo al número ahí, ¿no? O a lo que yo esté trabajando. Miren, progreso. Y vamos pensando y evaluando, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos saltamos la etapa 1 y 2 y nos vamos directamente? ¿O pasamos todas las etapas? Y esto involucra tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Vayan evaluándose ustedes. Seguimos avanzando. Noción de objeto, ¿cómo lo trabajo? Noción de tiempo, ¿qué actividades yo planteo y he planificado este primer trimestre para trabajar? Nociones de medida, nociones de número, ¿cómo lo hago? ¿Sigo este progreso lógico o no lo sigo? ¿Ya? Obviamente que conceptualmente ustedes saben perfectamente qué es la noción de objeto, qué es la noción de tiempo, etc. Solo quiero que se centren en pensar cómo estoy planificando, cómo lo desarrollo en el aula. Todas estas etapas, salto alguna, solo para evaluar mi trabajo, ¿no? Y seguimos con la iniciación al pensamiento científico. Obviamente aquí también es plantear actividades creativas. Las redes, el internet nos abre una gama de posibilidades para que nosotras podamos investigar, aplicar, mejorar, variar estrategias que plantean de acuerdo a las características de nuestros niños, a nuestros recursos que tengamos en la vida educativa, ¿no? Y nos vamos con esto también importante, ¿cómo lo trabajo? ¿Lo trabajo solamente en el texto, con papel y lápiz? ¿O también trabajo el desarrollo psicomotor a través de actividades con el propio cuerpo del niño? Dice, ¿no? La noción de cuerpo. Involucra el desarrollo de la corporalidad, desde los movimientos globales a los movimientos específicos. Comprende el esquema corporal, la imagen corporal, lateralidad, coordinación global específica y el equilibrio. ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué actividades planteo? ¿Lo tomo en cuenta? ¿No lo tomo en cuenta? Sigamos evaluándolos. ¿Qué es el espacio? Se construye, a partir del cuerpo y a partir de él se aprende. Por ejemplo, que existen objetos que están arriba, objetos que están abajo, etcétera, ¿no? Lo que les decía hace rato. ¿Cómo lo estoy trabajando? El niño viene, obviamente, con todos estos conocimientos de casa. El niño sabe cómo está conformado su cuerpito, ¿no? Cabeza, manitos, piecitos, etcétera. Él me dice, uno que tenga bien desarrollado el lenguaje, que esté bien estimulado, conoce
qué es arriba, qué es abajo, delante, atrás, dentro, fuera, etc. Pero ¿cómo yo apoyo ese conocimiento en el aula? Eso piénsenlo y vayan revisando sus planes el fin de semana. Tiempo. Es la comprensión de la existencia del pasado y futuro, lo cual posibilita estructurar sucesiones de hechos. ¿Cómo observo yo el manejo del tiempo a nivel verbal en mis niños? ¿Es correcto, es incorrecto, qué falta? Y seguimos evaluando. ¿Lo he tomado en cuenta en mis planes o no? ¿Ya? Desarrollo socioafectivo que le estamos dando mucha fuerza y debemos darle mucha fuerza también nosotros en el nivel inicial, ¿no? Y quizás también plasmarlo por escrito en nuestros planes con algunas actividades. Me imagino que sus planes de convivencia y sus PSP están muy abocados al desarrollo de esta área, ¿no? Convivencia y exploración del mundo natural, obviamente, es la capacidad de relacionarse. Y seguimos con la evaluación. ¿He planteado esto o no? Espiritualidad e identidad, lo que nos comentaba una colega, ¿no? Se encuentra enfocada al conocimiento de nuestras emociones, las de los demás y nuestra identidad personal. Si lo trabajo, cómo lo trabajo. Gestión emocional, esto es muy interesante. Permite que las niñas y niños se identifiquen como seres únicos y que construyan día a día la idea de lo que es la felicidad, el sentido a la vida, el amor por los demás, pero más que todo eso es que sepa identificar sus emociones y a controlar las emociones. Ahí son los niños, por ejemplo, bueno, es característico en nuestra edad, de nuestros niños, que no tengan este control de las emociones, porque vienen de un hogar donde están muy cuidaditos, muy protegidos, son hijos únicos, no comparten juguetes, el papá puede ser, hay algunas características de papás que le dicen, por favor, esta loncherita o esta estuchera solo para vos, no dejes que nadie toque. O sea, hay muchos factores que impiden que el niño tenga una buena gestión de emociones. Todo depende de la madurez de la casa, de los papás, cómo forma, cómo educa, para que mi niño se integre bien al kinder. Pero si hay la falencia en la casa, estamos nosotras. ¿Cómo estoy trabajando la gestión emocional? ¿Qué hago? ¿Qué no hago para este desarrollo? ¿Ya? Y todo esto, todo este conjunto de trabajo, fíjense ustedes. Convivencia y exploración con el mundo natural, con las personas, con el medio, con la sociedad misma. ¿Cómo me identifico yo como persona, como cruceño, como tarijeño, etcétera, ¿no? Y cómo gestiono mis emociones me llevan al desarrollo de la autonomía. Pueden ser niños muy bien estimulados en casa, que sea fácil trabajarlo, o niños con los que tengamos dificultades, ¿no? Ahí que trabajamos, hábitos de higiene, alimentación, iniciativa y toma de decisiones, organización del medio, habilidades artísticas. Si se dan cuenta, todo esto es el decidir. ¿Cómo trabajo yo el decidir y el ser con mis niños? ¿Ya? Hábitos de higiene, iniciativa y toma de decisiones, tómenlo en cuenta, organización del medio, habilidades artísticas. Quizás no esté plasmado textualmente en mi planificación, pero sí en mis rutinas diarias. ¿Qué hago yo para el desarrollo de hábitos de higiene? Organización del medio dice favorece el desarrollo de querer hacer las cosas, conociendo que cada acción tiene influencia en su entorno. ¿Cómo dejo mi curso? Recojo la basurita, lo que tajo mi lapicito, lo dejo en la mesa, en el piso, voy al basurero, como la merienda, la envoltura de la galleta, ¿dónde la dejo? Todas esas cositas. ¿Cómo las trabajo yo? ¿No? Iniciativa y toma de decisiones. Hay niños que no se desprenden de nuestra falda, nuestra mano, para nada los primeros meses. ¿Cómo trabajo eso yo? La autonomía del niño. Ese niño que a cada rayita o a cada objeto que va pintando nos va mostrando. Profe está bien, tía está bien, depende de cómo nos digas, ¿no? Maestra, tía, profe. Está bien, está bien, está bien. Incluso hay niños de primaria y secundaria que necesitan esa aprobación constante. ¿Cómo estoy trabajando yo eso, no? Habilidades artísticas, eso lo manejamos muy bien, ¿no? Y fíjense, piensen siempre en eso. Todo lo que yo trabajo tiene que tener coherencia, tiene que tener progresión y tiene que apuntar al desarrollo de habilidades. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Esto de aquí un poquito nomás, ustedes ya en casita lo van a leer con calma. ¿Qué trabajo yo en cada campo? Cosmos y pensamiento, lo dijo bien una colega,
trabajo la identidad, trabajo la despatriarcalización enfocándome en el desarrollo de la gestión emocional y la no violencia, la espiritualidad, mi contexto, mi cultura. Y ahí hay algunos ejemplos de algunos temitas. Miren, por ejemplo, mi derecho a la identidad, mi nombre, mi grupo, lo dijo muy bien la colega, respeto a las religiones y manifestaciones espirituales, culturales, cosmovisiones, derecho a la vida armónica y pacífica. Miren, cada elemento tiene un contenido a desarrollar. Y eso está bien plasmado en mi PAT, en mi PDC, ¿cómo está? Vida, tierra y territorio. Esto lo manejamos por experiencia que observo bastante bien. Iniciación al pensamiento científico. Bueno, comenzaremos con cuidado de la madre tierra, salud integral, alimentación, cuidado del agua, iniciación al pensamiento científico. Sé muy bien que cuidado de la madre tierra y alimentación y cuidado del agua está dentro de nuestros planes, entrada dentro de nuestros PSP. Pero ¿qué hay con la iniciación al pensamiento científico? Pensemos, tenemos tiempo todavía de cambiar, de adecuar nuestros planes. Comunidad y sociedad, miren, esto se trabaja bastante bien. Tenemos, por decir, sonidos iniciales en palabras sencillas, trabajar con ciencia fonológica, decía, ¿no? Sonidos iniciales, finales, intermedios, palabras largas, cortas, etcétera, ¿no? Rimas, un montón de actividades de aprendizaje que podemos desarrollar. Prevención frente a diferentes tipos y formas de riesgo en la familia cuando trabajamos el área de estudios sociales, rondas infantiles cuando trabajamos educación musical, conformación de la familia, actividades y roles de género, lectura y comprensión es lo que veníamos conversando. ¿Todo esto lo tengo plasmado o no en mis planes? Y ciencia, tecnología y producción. También se trabaja bastante, ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Solo nuestra tarea ahora es evaluar, ¿lo estoy haciendo o no? Y esto de aquí que me interesa, todavía tenemos tiempito y un poquito nos vamos a alargar, pero es parte de la actividad de la semana. Criterios de evaluación, ¿cómo manejo la evaluación? Yo sé que están cansaditos y si les pregunto capaz que no quieran contestarme, pero esto sabemos todos que nuestra evaluación es cualitativa, ¿cierto? Y que aquí apuntamos nosotros al desarrollo de las 4 dimensiones. Saber y hacer, ya lo hemos visto como ser y decidir también es muy importante. Es a través, obviamente, del desarrollo socioafectivo que podemos trabajar esto. En realidad, con todos los campos y con todos los criterios que hemos visto, podemos trabajar tranquilamente estas 4 dimensiones. Ahora vamos a hablar un poquito de la evaluación. Ustedes han hecho sus planes, han hecho su PAT y su PDC. En su PDC ustedes ya tienen un casillero específico de, ¿cómo se llama?, de los criterios de evaluación y de los perfiles de salida. Han escogido ya. Esto ya está hecho en sus planes. Solamente tienen que ir observando, ¿cierto? Y aquí, a manera un poquito de ejemplo, que está en su texto de ustedes, por ejemplo, en el C, dice, se valora el reconocimiento y expresión de sentimientos, tradiciones familiares, comunitarias, autoafirmación de su identidad cultural, autoafirmación, primera lengua, autonomía, valores y actitudes de reciprocidad y complementariedad en las relaciones interpersonales, ¿no? Es la descripción de esta dimensión. Ahora, yo apunto al desarrollo integral. Ahí tengo que ver el desarrollo socioafectivo y de la autonomía. Para el saber, fíjense, el saber valora el desarrollo de la comprensión de saberes y conocimientos del contexto familiar, escolar, comunitario y a nivel global, tecnológico, etcétera, ¿no? ¿A qué apunto yo? Desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo, desarrollo del pensamiento lógico y pensamiento científico. Fíjense en el saber, en el hacer como dice su nombre, ¿no? Valora el desarrollo psicomotriz, esquema corporal, lateralidad, coordinación, habilidades para la resolución de problemas prácticos, haciendo. Destreza, manejo de herramientas simples, expresión, creatividad. ¿A qué apunto? Desarrollo psicomotor, cognitivo y desarrollo de la autonomía. Ahí yo me voy dando cuenta también. Y el decidir,
Valora la participación social, actitudes para tomar y asumir decisiones personales y con sentido comunitario. Desarrollo del pensamiento crítico y propositivo. ¿Qué trabajo? Desarrollo cognitivo, socioafectivo y autonomía. Aquí yo voy a observar si mi niño al finalizar el trimestre, el segundo o el tercero o al final del año ha logrado realizar en un tiempo X una actividad sin apoyo mío, sin la aprobación constante mía, si ya puede ir al bañito solo, si abre la lonchera solo, digamos, ¿no? Si es capaz de, incluso, hablando de la no violencia, capaz de poder decir no, capaz de tomar la decisión y gestionar su emoción y no hacer un berrinche. O sea, son ejemplos que le estoy dando, ¿no? De cómo nosotros podemos ir midiendo y valorando ese desarrollo integral. Miren, y esto ya lo sabemos. ¿Cuáles son las fases? Diagnóstica, ya hemos pasado el proceso de evaluación diagnóstica, me imagino que todos han hecho su plan y están entregando sus informes. Véanlos cómo está ese diagnóstico. He visto todos estos detalles en mi diagnóstico. ¿Qué voy a proponer en las actividades? Que siempre hay una partecita en el informe que dice, ¿no? ¿Qué actividades propone? Mi evaluación sabemos todos que es permanente, continua, es en la observación en el recreo, al inicio, en la hora de formación, en la hora de la merienda. Yo voy observando, voy valorando. Hay maestros que son muy sistemáticos, que incluso hacen anotaciones en sus diarios, tienen listas de cotejo. Tiene que ser permanentemente y eso es un respaldo para que al acabar el trimestre o el año yo pueda sentarme con el papá y decirle, no, mire, he observado este progreso, pero he observado también que tiene estas dificultades, le aconsejo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, obviamente, lo que todos manejamos, la evaluación de logros de aprendizaje que tiene que tener un producto concreto, que eso lo hacemos trimestralmente y anualmente. Las formas, oral, con diálogo, conversaciones, ver cómo está articulando, ver cómo está escuchando, comprendiendo, etcétera. Evaluación de productos, todos los trabajos que realicen durante la semana, el mes, el trimestre. Y esto es importantísimo, que ustedes se van a dar cuenta que incluso en primaria y en secundaria no tienen los niños y los jóvenes el criterio personal de autoevaluarse. Todos se ponen notas máximas. No tienen, digamos, quizás, bueno, algunos lo hacen conscientemente, otros de manera inconsciente, pero es bueno desde esta edad que el niño vaya evaluando, como les estoy pidiendo ahora a ustedes, ¿no? ¿Cómo he planificado? ¿Qué cosas tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? Lo mismo al niño, ¿no? ¿Cómo se ha portado? Bien, regular, que tiene que mejorar, que él sea capaz de. Y cuando hace algo, digamos, ¿no? Que no está acorde a las normas sociales, sentarlo, hablar, reflexionar y que él sepa qué hizo, qué no debe hacer la próxima vez, ¿no? Sea agredido o sea el agresor. Son muchas maneras en que podemos nosotros trabajar esa autoevaluación, no solamente con las actividades, con las tareitas, porque también, ¿no? Podemos trabajar con cumplimiento o no cumplimiento de las tareas o actividades. Y esto ustedes véanlo, está en el documento, en planes y programas, lo he sacado textual de ahí, los perfiles de salida y los diferentes componentes. Y un ejemplo de los criterios. Y quiero que ustedes vean si en su planificación han copiado y pegado lo que tienen del año anterior o hace 5 años, o se han tomado la molestia de agarrar este documento, que es de hace 2 años, del 23, y lo están haciendo. Es una buena tarea. Muchas veces, digamos, somos como seres humanos muy cómodos y nos acostumbramos a un estilo de trabajo y lo replicamos año tras año. Y eso pasa con las planificaciones. Incluso hay maestros muy diestros en la planificación que hacen planificaciones para otras personas. Y nunca es igual que me lo haga una persona a que yo planifique conociendo a mis niños. Eso también. Evalúense ustedes, autoevalúense cómo han realizado sus planes. ¿Ya? Y ahí, miren, son las 9:05. ¡Uy! Estamos bien. Esto es parte de su foro.
pero vamos a ir contestándolos como para cerrar la noche, vamos a ir contestando voluntariamente. Dice, ¿no? Ya hemos dado un vistazo, así les he dado un vistazo rápido de todo lo que es su primera unidad, son unas 20 paginitas que ustedes van a leer este fin de semana. Y en su foro, que tienen que presentar, está esta pregunta. En la educación inicial, ¿se otorga el énfasis adecuado al rol de los perfiles de salida en la evaluación y en la formulación de los criterios de evaluación? Actualmente, ¿no? La evaluación del aprendizaje en este nivel debe centrarse en la adquisición de conocimientos a partir de los contenidos o en el desarrollo de habilidades, capacidades y potencialidades de los niños. Esta pregunta obviamente es sencilla. La primera es autorreflexiva, que ustedes deben evaluar su trabajo de planificación, cómo lo están haciendo. Voy a dejarlo a libertad de que no comenten nada ahora, pero lo vayan pensando, esto es parte de su foro. Saben ustedes la característica del foro, ¿no es cierto? Me voy a salir ya y quiero ver sus nombrecitos, porque no veo sus caritas, pero voy a dejar de compartir. Dice de tener presentación, así es, ¿no? Ya. Ahora, pensemos entonces en esto, ¿no? En esas dos preguntas que le hice. Si otorgamos nosotros como docentes la importancia necesaria a estos perfiles en nuestros planes, en el desarrollo de nuestras actividades, o nos falta por mejorar, por trabajar ese aspecto. ¿Ya? Y la segunda pregunta decía, la evaluación del aprendizaje se debe centrar solo en la adquisición de conocimiento o en todo lo que hemos visto en la diapositiva, que son desarrollos de habilidades y competencias, ¿no? Eso lo van a contestar en el foro. Y como ustedes ya están acostumbrados, se hace la pregunta no más de 200 palabras, dice, ¿no? Y obviamente también tienen que comentar como compañero, por decir Carlita, empieza y abre el hilo en el foro, y luego Rubén hace su respuesta, pero también puede comentar lo que ha hecho Carla, o si ya participó Sandra, lo que ha dicho Sandra, tan, tan, con un estoy de acuerdo colega, tan, tan, o algo así. Eso es lo que yo en el transcurso del próximo fin de semana voy a ir evaluando y viendo, ¿ya? Y solamente quiero terminar mostrándoles su tarea. ¿Quieren que les muestre su tarea? ¿Qué tienen que hacer? Lo tienen, eso, muy bien, Isa, vamos a ir viendo. Acá lo tengo, el texto. Módulo orientaciones, muy bien. La primera actividad, esto ya lo tienen en la plataforma, o igual se los puedo pasar si no lo tienen. Me avisan, por favor. Actividad de la semana 1. Súper sencillo, miren. Elaboración de un mapa mental en diapositivas sobre las etapas del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Pueden recurrir al texto, a las diapositivas que se las voy a compartir o al material que ustedes tengan. ¿Ya? Es abierto. Por eso dice acá, revisa el texto, selecciona las etapas, utiliza una herramienta de creación, PowerPoint, Canva, etc. Asegúrate de incluir definiciones breves, ya saben cómo hacer un mapa, ¿no? La bibliografía abierta, solamente se quiere ver la coherencia de la realización y la comprensión del contenido. Esto está sencillito. Formato. Bueno, ya saben cómo subir el formato, ¿no? Están 8 meses con el trabajo. Si hay alguna bibliografía, no se olviden, aunque sean 2 textos fuera o este incluido, con el formato APA. Y el producto del mapa mental. ¿Se entiende, no? Y la actividad 2 va un poquito más difícil. Miren, dice elaboración y aplicación de una estrategia innovadora, pero obviamente tomado de sus planes. Ya han planificado su plan anual trimestralizado, ya planificaron febrero, ya tienen, me imagino, su plan de marzo. Tomen ustedes una estrategia o mejoren un plan aplicando una estrategia para el desarrollo de alguna de las habilidades que hemos visto. Dice, elaboración y aplicación de una estrategia innovadora para el nivel inicial en familia comunitaria. Las participantes deberán diseñar y aplicar una estrategia
Esta estrategia debe ser original y adecuada para integrarse en un plan de desarrollo curricular existente. Posteriormente implementarán esta estrategia, solo tienen el miércoles y el jueves en la mañana y en la tarde, me imagino. En su unidad educativa, redactar un informe sobre la experiencia. Además, se debe adjuntar el plan de desarrollo curricular como anexo al informe. ¿Ya? También han trabajado quizás en marzo y tengan ustedes ya una estrategia interesante. También la pueden compartir. El producto, un documento de 2 páginas que resume la implementación de la estrategia. Tiene que contener la descripción de la estrategia, detalles sobre cómo se llevó a cabo, qué día, qué material utilizó, observaciones y reflexiones, le fue bien, le fue mal, qué podría cambiar en un futuro, sugerencias por eso para mejoras. ¿Ya? Eso sería el 2. Y el 3, la actividad 3, son esas 2 preguntitas que les he hecho. Eso sería en su foro. Hasta ahí estaríamos concluyendo exitosamente, a mi forma de ver, estas 2 horitas, pasando no solamente 11 minutitos. Y tomando en cuenta que comenzamos a las 7:11, estamos bien. Así que, señoras, señores, algunas palabritas. Hemos quedado que el lunes vamos a reunirnos. ¿Ya lo pensaron 6 o 7? 7 para no perder la costumbre, ¿les parece? Porque habían posiciones para los que tengan dudas, ¿no? Saben que la asistencia obligatoria es de hoy, ¿no es cierto? Pero por si hay alguna duda, la actividad del lunes están todos invitados. 7 en punto, voy a tomar la palabra de algunos que dijeron mejor 7, ¿ya? 7 en punto para los que tengan dudas. Erika me dice bien. Entonces, hasta aquí sería todo. Sandra me dice muy bien, Valeria igual Rosita, o sea que todos están de acuerdo. 7 en punto, nos vemos. Y para despedirnos, por lo menos díganme buenas noches. Marta, nos vemos el lunes. Hasta luego, Licen. Hasta el día lunes. Les voy a pasar la diapositiva y les voy a pasar igual el documento en PDF. Es válido, se lo pasan los otros docentes, ¿no? Al grupo. Para que si los que no tengan conexión, sobre todo, dígame. Lice, buenas noches. Una pregunta. ¿Y la asistencia, Licen? Eso, por favor, aclárenme. La asistencia la toman leyendo la listita. ¿Cómo la toman? Porque he hecho captura de pantalla. Toda la noche he estado sacando capturas para ver quiénes han estado. Así que, y como estoy grabando también, no voy a tener dificultad con saber quiénes han estado, pero también he tenido licencia y algunos participantes cuyos celulares no estaban activos y no han podido ingresar. También voy a informar que van a tener esa tolerancia, digamos, por hoy, porque quizás no sabían de la clase, como María, por ejemplo, que se enteró ahora de la clase. Gracias, Licen. Listo. Licen, por favor, no se olvide del enlace del grupo. Sí. No lo han enviado y no sé si usted lo puede subir a la plataforma. A la plataforma, sí, es más correcto que lo suba a la plataforma y así todos ingresan tranquilamente, ¿ya? Igual, los que tengan buena señal, ingresen, están todos los materiales, pero como hay muchos que están en viaje y en camino, les voy a enviar al grupo la diapositiva y su módulo, más las orientaciones de la semana. ¿Listo? Y los espero el lunes, ¿les parece? A las 7, ¿no? Sí, que tengan bonito fin de semana. No disfrute mucho el carnaval. Como nos vamos a ver el lunes, va a ser mesurado mi carnaval. Listo, un gusto conocerlos. Nos vemos el lunes a las 7, entonces. Para los que tengan alguna duda. No se olviden de agregarnos al grupo.